Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a Hablando en Data. ¿Te gustaría saber qué hace exactamente un científico de datos? ¿O qué habilidades son las principales que tiene que tener uno para poder dedicarse a esta profesión? ¿Y te gustaría escuchar todo esto de mano de profesionales muy experimentados en todo el tema? ¿Sí? Pues este es tu vídeo. ¡Vamos al lío! Hola, mi nombre es Iván Valles, soy Senior Data Scientist en Amazon en el departamento de Science de Supply Chain. Estoy también estudiando un doctorado en la Universidad de Valencia de Inteligencia Artificial, estoy en mi segundo año. Hola a todos, mi nombre es Luis y trabajo en Naturgy, en la comercializadora de gas y electricidad, y soy la persona responsable de la previsión de demanda. Hola, soy Pelayo Arbues, soy científico de datos en Idealista. Yo soy economista y después de hacer la licenciatura de Economía me hice un doctorado en Economía y pasé un tiempo bastante largo en la universidad haciendo investigación. Y posteriormente pues ya me fui a la empresa privada y trabajé primero en una empresa que analizaba datos de telco, Wiplan, y después estuve en consultoría un par de años en lo que se llamaba Viva entonces y ahora se llama BBVA Next Technologies. Y desde hace unos 2 años estoy en Idealista. Hola, buenas. Mira, bueno, primero me presento. Soy Iván, José González. Estudié matemáticas en la Autónoma. Estudié también máster en Estadística y Administración Operativa en Carlos III. Y también he estudiado actuariales en la Complutense y el máster de formación a profesorado en la Cámara Social. Actualmente trabajo en Mapfre como actuario, formo parte del equipo de tarificación dentro del área actuarial en Mapfre España, y ahí ¿a qué es lo que nos dedicamos? Pues básicamente aparecemos con el nombre como actuarios, ¿vale? Pero en el fondo no dejamos de ser data scientists. Desde mi punto de vista, el Data Science consiste en la aplicación del método científico a problemas relacionados con los datos. Los Data Scientists somos profesionales capaces de resolver problemas mediante la explotación de datos gracias al uso de modelos matemáticos avanzados. Estos modelos matemáticos normalmente se conocen como Machine Learning, que es una de las ramas del Data Science, una de las más importantes desde mi punto de vista. En mi caso particular, dedico la mayoría de mi tiempo al desarrollo de modelos para la asistencia a la toma de decisiones en el campo de supply chain. En mi caso, estoy trabajando ahora mismo con modelos de reinforcement learning que van a ser capaces de ayudar a las distintas áreas de negocio a tomar una serie de decisiones. Mi trabajo es ser capaz de predecir a corto plazo y a largo plazo todo lo que van a consumir nuestros clientes de España y Portugal, pues para minimización de costes por desvíos entre la producción y la demanda, aprovisionamientos a largo plazo de contratos con otros países y demás. Eso es un poco así, resumiendo muy rápido, qué es lo que hago, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues analizando diferentes fuentes de información, tanto internas como externas, analizándola, limpiándola y luego construyendo modelos matemáticos capaces de predecir qué va a pasar y posteriormente pues eso luego informar a los responsables, ¿no?, de esa toma de decisiones para que se ejecuten. Pues el que hace un científico de datos depende mucho de dónde estés, ¿no? De qué proyecto o en qué compañía caigas y cómo se trabaje ahí. En nuestro caso venimos de ser un equipo muy pequeño con la ambición de hacer mucho producto y de una forma rápida. Entonces, como hemos venido trabajando es prácticamente cada científico de datos lleva un proyecto y lo hace de manera prácticamente independiente, ¿no?, salvo en apoyos puntuales. Esto significa que el científico de datos
necesita entender muy bien el problema de negocio y traducirlo a una solución analítica, ese puesto que en algunas veces se llama Analytics Translator, y después pues el flujo completo desde la transformación de datos, cargas, automatizaciones, preparar los datos para luego desarrollar un algoritmo que también decide el científico de datos y implementar ese algoritmo, automatizar el entrenamiento del algoritmo y luego lo que es despliegue y también automatización de los siguientes procesos. Es un trabajo muy de automatizar y muy de que todo funcione de una forma bastante robusta y correcta desde un punto de vista ingenieril. Que la solución de ciencia de datos sea correcta, pero también que ingenierilmente funcione muy bien, que yo creo que es una cosa muy importante, ¿no? Sobre todo cuando tienes esa visión de poner los productos de datos en producción. Lo que hacemos es trabajar con datos, analizar los datos, estudiar los datos, ver que están bien y proceder a resolver algún tipo de problema mediante modelos, y luego pues se toman decisiones en la compañía gracias a los compañeros o sea, a estos modelos, e incluso se ponen las propias primas a los seguros de los vehículos de autor o seguros de hogar, y otras cosas, ¿vale? Principalmente en nuestro día a día lo que hacemos es ver que nuestras tarifas están acordes al riesgo, ¿vale? O sea, que estamos cobrando lo que tenemos que cobrar. El Data Science es un campo bastante amplio que requiere de distintos conocimientos. En cuanto a conocimientos básicos, yo destacaría tener base matemática, y con esto me refiero pues a álgebra lineal, cálculo, estadística y probabilidad, en principio. Y también recomendaría a la gente aprender a programar. Creo que es importante, sobre todo, aprender a programar en Python, y creo que también es importante para empezar conocer algo de R, y últimamente se está poniendo también de moda Julia, por lo que recomendaría a la gente nueva de este campo aprender qué es Julia y ponerse un poco al día en ello. Una vez estos conocimientos se han adquirido y se tiene un poco de base, creo que también es importante aprender Machine Learning, porque es una de las ramas más centrales del Data Science, es uno de los aspectos distintivos de este tipo de perfiles. Y en cuanto a Machine Learning, pues hay distintos campos. Está la parte más clásica del Machine Learning. También recomendaría estudiar Deep Learning. Creo que el Deep Learning es el state of the art de nuestro campo. Creo que es muy, muy importante tenerlo en cuenta y no dejarlo de lado, puesto que el avance en los últimos años ha sido tremendo y creo que va a seguir siéndolo para los próximos años. Otro campo que está cogiendo importancia es el Reinforcement Learning, y recomendaría a la gente aprender un poco de esto también. Por último, creo que puede ser interesante también tener algunos conceptos básicos de optimización, puesto que muchos de los problemas que surgen en las distintas industrias tienen parte de Machine Learning, parte de optimización. No viene mal tener algo de base ahí también. Es importante destacar que el Data Science es una disciplina aplicada. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre se va a valorar mucho para los puestos tener experiencia práctica en este campo, y se va a tener mucho en cuenta en las entrevistas y en los procesos de selección. Dicho esto, creo que uno de los aspectos más distintivos de un buen data scientist es el tener una buena base teórica y saber lo que se está aplicando en todo momento. Es por esto que recomiendo que la teoría nunca se deje de lado, y una de las formas de tener una buena base teórica es tratando de no aplicar algoritmos y soluciones que no se conocen bien, sino a priori estudiarlas y luego aplicarlas sabiendo lo que se está aplicando. Bueno, lo primero que necesitas es, más allá de conocimientos técnicos y demás, es tener una mente analítica, o sea, una capacidad
de poder abstraerte y construir, digamos, modelos, ¿no? Aunque sean en tu cabeza simplemente, ¿no? Relaciones causales entre determinadas magnitudes. Pues, por ejemplo, saber que el consumo de electricidad depende de la temperatura que hace en la calle. Por ejemplo, es un ejemplo muy fácil, ¿no? Eso es una cosa que todo el mundo en teoría entiende, que eso tiene relación, pero ser capaz de construir la función o el input de cómo aplica a la demanda. Es decir, imaginaos una fórmula que todos hemos visto en la escuela, ¿no? De la gravedad es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, pues ser capaz de construir fórmulas como esa, eso es un poco lo que necesitas. Dicho así puede parecer fácil o difícil, ¿no? Pero realmente esa es una parte muy importante. Y luego las demás partes se pueden aprender fácilmente, ¿no? Es aprender a programar, tener conocimientos en lenguajes potentes, en R, por ejemplo, en Python, conocer SQL, conocer herramientas Big Data, etc. Todo eso se puede aprender, ¿no? Eso es fácil. Y luego una parte muy importante que necesitas también aprender, y que quizás es la más difícil de todas, es ser capaz de transmitir ese conocimiento que tú has extraído de la información, ser capaz de llevarlo a cabo en acciones en la propia empresa. Es decir, ser capaz de que las personas que tomen esas decisiones confíen en lo que tú has hecho, ¿vale? Y eso quizás es lo más difícil, porque a pesar de que tú lo que hagas se puede cuantificar, se puede medir y demás, al final esto quien lo va a ejecutar es una persona. Entonces, a muchos de los que nos dedicamos a esto nos ha pasado que tú haces un modelo muy complejo que tiene cientos de variables en cuenta para predecir esto, y en función de esa predicción tomas una decisión, ¿vale? Entonces llega siempre alguien que dice: no, pero es que a mí no me cuadra esto, y entonces, como ayer fue martes y anteayer tuve 4, pues voy a dar 7. Y dices: joder, pues has hecho un modelo en un segundo sin casi ningún criterio nada más que tu propio sentido común, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que esa gente a lo mejor no tiene esos conocimientos, pero lleva haciendo eso 30 años. Entonces, tienes que ser capaz, por una parte, también aprender de ellos, y luego de ser capaz de darles a ellos la confianza de que lo que haces funciona. No sé si me explico. Sobre las habilidades que necesita un científico de datos, pues yo creo que las básicas son 3, ¿no? Que es matemáticas, que eso es obvio, ¿no? Que necesitas tener un conocimiento bastante profundo de estadística, de álgebra, de optimización. Y después otras 2 que no se suelen hablar mucho, ¿no? Que son los temas de tanto la comunicación como el entender el negocio. El comunicar, pues estas 2 son más difíciles de trabajar. Cómo comunicar bien de una forma efectiva y asertiva y que te hagan caso, eso requiere cierta experiencia y es bastante complicado, ¿no? Pero es algo que yo creo que sí que hay que trabajar, y desde las formaciones trabajar mucho. Sobre todo saber adaptar el lenguaje a distintas audiencias y tener muy claro lo que presentas para no hacer perder el tiempo a la gente y que la gente vaya al punto al que quieres ir tú, ¿no? Y con el dato que tú has podido descubrir o el producto que estás intentando vender, interna o externamente. Y lo otro, el conocimiento de negocio sí que es mucho más difícil, ¿no? Sobre todo en un mundo en el que los científicos de datos prácticamente cambiamos de empresa cada 2-3 años o menos. Tener un conocimiento profundo de negocio es muy complicado, pero yo ahí creo que sí que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, y cuando entras a un sector nuevo intentar entenderlo en la máxima profundidad posible. Y esto es a base de leer cuestiones de tu sector, aplicaciones de ciencia de datos o de datos en tu sector, y sobre todo sentarte mucho con negocio y intentar entenderlos muy bien, ¿no? Y que haya esa relación de complicidad y de entendimiento. Y cualquier cosa que ellos duden se puedan acercar a ti y al revés, ¿no? Que sobre todo tú tengas un conocimiento estrecho de cómo funciona tu empresa y cómo funciona tu sector, y
qué hace que facture, dónde están los costes y eso yo creo que es muy importante, que no se suele hablar de ello. Y luego, bueno, la programación que no deja de ser una herramienta para solucionar estos problemas de estas distintas formas. Bueno, como habilidades, yo creo que para un data scientist, en particular para un actuario, yo creo que las que voy a comentar son un poco generales. La primera para mí es conocer el negocio, ¿vale? Donde más uno aprende es conociendo el negocio, conociendo cómo son los comerciales, que vas a saber si tienden por ejemplo, a discriminar entre unos clientes u otros, o tienden a digamos, no tomar unos datos, no darle tanta importancia a la toma de datos como otros, ¿vale? Es muy importante eso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Hay muchas preguntas que se hacen que son declaratorias. Por ejemplo, el estado civil no se suele comprobar, o el garaje. Entonces, algunos agentes, pues directamente, a lo mejor por ahorrarse tiempo, para no entretener al cliente, hay algunas preguntas que me hacen, por ejemplo, el garaje, ¿vale? Si aparca el coche por la noche en garaje o no, pues directamente lo dejan sin rellenar y luego lo rellenan al final, o no lo rellenan, o cosas así. Y si lo rellenan, a lo mejor lo rellenan con el dato más favorable para el cliente, ¿vale? Pues ese tipo de cosas son muy importantes a la hora de trabajar yo creo que en general a la hora de enfrentarte a cualquier problema de un data scientist, ¿vale? Bueno, luego ya por supuesto las típicas que se comentan en cualquier curso de formación, pues manejo y tratamiento de datos, bases de datos con SQL, sobre todo también una cosa muy importante es una herramienta de visualización para que tú seas capaz de entender y sobre todo para que tú seas capaz de trasladarlo a otras áreas, ¿no? Y bueno, por supuesto conocer cuanta más amplitud tengas de algoritmos de modelización, pues mayor es tu caja de herramientas, digamos, mayor número de herramientas tienes ahí disponible para poder aplicar en cualquier momento. Sí que es verdad que, por ejemplo, nuestro mundo ahora mismo es bastante cerrado en ese término, que sobre todo estamos muy centrados en modelos de frecuencia de coste, GLM, modelos logísticos, y esto que comentaba yo de algunos machine learning, que es ahí vamos metiendo un poquito a poco otros tipos de modelos, pero sí que es verdad que en general el 80% de los modelos que hacemos en el departamento de tarificación son GLM. ¿Qué más recomendaciones? Pues bueno, sobre todo desde mi punto de vista yo creo que es importante una cierta base científica ¿por qué? O sea, no porque tengas que ser matemático, en general yo creo que cualquier carrera de ciencias puede venir muy bien. ¿Y por qué? Porque yo he visto situaciones en las que trabajando con los paquetes, con los software que se trabajan en este tipo de compañías, se meten modelos digamos que como churros, digamos, porque al final tú puedes meterle una cosa a un GLM y te devuelve algo, aunque no tenga sentido, ¿vale? Entonces es importante, yo creo, desde mi punto de vista, tener una cierta base científica para no aplicar cualquier cosa a cualquier dato, ¿vale? Aplicar lo que le corresponda, ¿vale? Y siempre teniendo en cuenta las hipótesis que correspondan. Si no se cumplen hipótesis, pues buscar otro método o lo que sea, pero no ir como pollo sin cabeza. Utilizo esto y lo que me devuelva, chuto luego a producir, ¿vale? Yo creo que eso es importante. Luego, recomendaciones, pues no tener miedo a los lenguajes de programación. Yo creo que si en algún momento se ha podido trabajar con un lenguaje de programación de una manera constante y se ha trabajado unas cuantas orillas, pues al final da lo mismo uno que otro.
Habrá personas que se les dé mejor uno que otro, habrá personas que se les dé muy bien programar que otras. No tendremos, los que no somos informáticos, no tendremos esa, digamos, esa disciplina que tienen los informáticos, que está súper bien, y yo siempre que he trabajado con uno he intentado aprender lo máximo posible de ellos. Pero bueno, al final, para lo que nosotros hacemos, que no suele ser código para implantar en producción, sino pues tampoco es tan importante. Así que nos viene muy bien para ser capaces de extraer la información de la mejor manera posible, con el menor riesgo posible de sacar información errónea y de la manera más rápida, porque en muchos casos que las bases de datos son enormes y de tirar un código de tal día a tirar un código de tarde 20 minutos o una hora, ¿vale? Pues ese tipo de cosas son importantes. Y luego otra muy importante desde mi punto de vista también es la curiosidad. Siempre que podáis, haceros preguntas, las que se os ocurran, las que os apetezca, las que te apetezca saber, ¿vale? Por ejemplo, ¿quiénes son más propensos a tener un siniestro? ¿Los que viven en el barrio no sé cuál de Madrid o los que viven en el barrio no sé cuántos de Madrid, que es de otra tipología? ¿Esto se ha mirado alguna vez? No, me resulta curioso. O las carreteras de no sé qué. Pues eso al final te va a dar sensibilidad, ¿vale? La curiosidad te da sensibilidad de negocio, ¿vale? De negocio de tus medidas y de tus KPIs y de todo esto, ¿vale? Y luego ya por último, comentaros como anécdota, digamos,